Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más del canal. En esta ocasión comenzaremos el libro Breves respuestas a las grandes preguntas de Stephen Hawking. Prólogo. Muchos científicos, emprendedores, figuras relevantes del mundo de los negocios, líderes, políticos y público en general preguntan regularmente a Stephen Hawking por sus pensamientos, comentarios. Stephen conserva un archivo personal enorme sobre sus respuestas en forma de conferencias, entrevistas, ensayos y respuestas a preguntas concretas. Este libro, que se halla en curso de desarrollo en el momento en que Stephen murió, se nutre de dicho archivo personal. Ha sido completado en colaboración con sus colegas académicos, su familia y la administración del legado de Stephen Hawking. Stephen Hawking Estate. Un porcentaje de los derechos de autor del libro será destinado a caridad. Quiero destacar que este tipo de videos, los cuales voy a narrar ciertas partes de los libros, no van a estar monetizadas, ya que es algo que quiero dar de mí, una lectura hacia la sociedad, así que no las voy a monetizar. Prólogo, Eddie Redmayne. La primera vez que me encontré con Stephen Hawking quedé impresionado por su extraordinario poder y su vulnerabilidad. La mirada decidida de sus ojos incrustada en su cuerpo inmóvil me resultaba familiar por mi investigación. Hacía poco que me había comprometido a desempeñar el papel de Stephen en el film La teoría del todo, y pasé varios meses estudiando su trabajo y la naturaleza de su discapacidad, tratando de entender cómo expresar con mi cuerpo la evolución de la enfermedad motora neuronal con el paso del tiempo. Y, sin embargo, cuando finalmente conocí a Stephen, el ícono, ese científico de talento fenomenal, cuya gran capacidad de comunicación reside en una voz sintetizada por computadora, junto con un par de cejas excepcionalmente expresivas, me quedé impresionado. Tiendo a ponerme nervioso en los silencios y a hablar demasiado, mientras que Stephen comprende perfectamente el poder del silencio, el poder de sentirse como usted cuando está siendo examinado, nervioso. Decidí hablar con Stephen sobre cómo nuestros cumpleaños estaban separados por unos pocos días, lo cual nos colocaba en el mismo signo zodiacal. Tras unos pocos minutos, Stephen respondió: soy un astrónomo, no un astrólogo. También insistió en que le llamara Stephen y dejara de referirme a él como profesor. Me lo había advertido. La oportunidad de representar a Stephen fue extraordinaria. Me atrajo el papel debido a la dualidad entre el triunfo externo de Stephen en su trabajo científico y su batalla interna contra la enfermedad motora neuronal desde sus 20 años. El suyo es un caso único, complejo y rico en la historia del esfuerzo humano. La vida familiar, los enormes logros académicos y la determinación desafiante ante todo tipo de obstáculos. Si bien aspirábamos a poner de manifiesto su inspiración, también queríamos mostrar la lucha y el valor involucrados en la vida de Stephen, tanto por su parte como parte de quienes lo cuidaron. Pero era igual de importante retratar la otra cara de Stephen, la de puro showman. En mi camerino terminé teniendo 3 imágenes de referencia. Una era de Einstein sacando la lengua, porque hay en Hawkins un genio lúdico similar. Otra fue el del comodín de una baraja de cartas, representado como un titiritero, porque siento que Stephen siempre ha tenido a la gente en la palma de su mano. Y la tercera fue de James Dean, y eso fue lo que me cautivó al verlo, su chispa y su humor. La mayor tensión de representar a un personaje vivo es tener que rendirle cuentas de cómo lo has representado. En el caso de Stephen, lo mismo me ocurría para con su familia, que fue tan generosa conmigo durante mis preparativos para la película. Antes de acudir a la proyección, Stephen me dijo: le diré lo que pienso, que ha sido bueno o de otro modo. Respondí que si fuera de otro modo, quizás podría simplemente decir de otro modo y evitarme detalles humillantes. Generosamente, Stephen dijo que disfrutó con la película. Le conmovió, pero también declaró cómo es bien sabido que creía que debería haber habido más física y menos sentimientos. En ese punto es imposible llevarle la contraria.
Desde la teoría del todo me he mantenido en contacto con la familia de Hawking. Me conmovió que me pidieran que interviniera con una lectura en el funeral de Stephen. Fue un día increíblemente triste, pero brillante, lleno de amor y de recuerdos y reflexiones alegres sobre este personaje tan extraordinariamente animoso, que orientó al mundo con su ciencia y con su esfuerzo por lograr que las personas con discapacidad sean reconocidas y tengan oportunidades para realizarse plenamente. Hemos perdido una mente verdaderamente hermosa, un científico asombroso y el hombre más divertido que he tenido el placer de conocer. Pero, tal como dijo su familia en el momento de la muerte de Stephen, su trabajo y su legado sobrevivirán, y así pues, con una tristeza, pero también con gran placer que presentó esta colección de escritos de Stephen sobre temas diversos y fascinantes. Espero que disfruten con sus escritos y, parafraseando a Barack Obama, espero que Stephen la esté pasando bien entre las estrellas. Afectuosamente, Eddie. Introducción. Profesor Keith Thorne. Me encontré con Stephen Hawking por primera vez en julio de 1965 en Londres, Inglaterra, en una conferencia sobre la relatividad y gravitación. Stephen estaba a la mitad de sus estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge. Yo acababa de completar los míos en la Universidad de Princeton. Por las salas de conferencia corría el rumor de que Stephen había ideado un argumento muy convincente de que nuestro universo tenía que haber comenzado hace un tiempo finito. No podía ser infinitamente viejo. Así pues, junto con otro centenar de personas, me apretujé en una sala diseñada para 40, con objeto de escuchar a Stephen. Caminaba con un bastón y su dirección era ligeramente inarticulada, pero por lo demás manifestaba signos muy tenues de la enfermedad motora neuronal que le había sido diagnosticada un par de años antes. Claramente, no había afectado a su mente. Su lúcido razonamiento se apoyaba en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, en observaciones de los astrónomos de que nuestro universo se está expandiendo y en unas pocas suposiciones que parecían muy plausibles, y utilizaba algunas nuevas técnicas matemáticas que Roger Penrose había ideado recientemente. Combinando todo eso de forma aguda, poderosa y convincente, Stephen deducía su resultado. Nuestro universo debió de haber comenzado en algún tipo de estado singular hace aproximadamente unos 10.000 millones de años. En la década siguiente, Stephen y Roger, aunando sus fuerzas, lograron demostrar de manera convincente ese origen singular del tiempo y también de forma todavía más convincente que en el centro de cada agujero negro se aloja una singularidad en la que el tiempo termina. Salí de la conferencia de Stephen tremendamente impresionado, no solo por sus argumentos y su conclusión, sino, todavía más importante, por su perspicacia y su creatividad. De manera que fui a verlo y pasé una hora hablando con él en privado. Aquello fue el inicio de una amistad para toda la vida. Una amistad basada no solo en intereses científicos compartidos, sino en una notable simpatía mutua, una capacidad insólita de comprendernos el uno al otro como seres humanos. No tardamos en estar hablando de nuevo más largamente sobre nuestras vidas, nuestros amores e incluso acerca de la muerte que sobre nuestra ciencia, que continuaba siendo el grueso de lo que nos unía. En septiembre de 1973, llevé a Stephen y a su mujer Jane a Moscú. A pesar de la tensa Guerra Fría, yo había estado pasando en Moscú un mes cada 2 años, desde 1968, colaborando en una investigación con miembros del grupo dirigido por Yakov Borisovich Seldovich. Seldovich era un soberbio astrofísico y uno de los padres de la bomba de hidrógeno soviética. Debido a sus secretos nucleares, tenía prohibido viajar a Europa Occidental o América. Se moría de ganas de hablar con Stephen, pero como no podía venir a Stephen, fuimos nosotros a él. En Moscú, Stephen impresionó a Seldovich y a centenares de otros científicos con sus ideas y a cambio Stephen aprendió una o dos cosas de Seldovich. Especialmente memorable fue una tarde de Stephen y yo pasamos con Seldovich y su estudiante de doctorado Alexei Starovich en la habitación de Stephen en el Hotel Rosilla.
Seldovich explicó de manera intuitiva un notable descubrimiento que había hecho y Stardovich le explicó matemáticamente. Hacer que un agujero negro gire requiere energía. Eso ya lo sabíamos. Un agujero negro, nos explicaron, puede utilizar su energía de rotación para crear partículas y las partículas escaparán llevándose consigo la energía de rotación. Eso era nuevo y sorprendente, pero no terriblemente sorprendente. Cuando un objeto tiene energía de movimiento, la naturaleza acostumbra a encontrar alguna manera de extraérsela. Ya conocíamos otras formas de extraer la energía de rotación de un agujero negro. Esa era tan solo una manera nueva, aunque inesperada. Ahora bien, el gran valor de conservaciones como está es que desencadenar nuevas líneas de pensamiento, y eso fue lo que ocurrió con Stephen. Estuvo pensando durante varios meses sobre el descubrimiento de Seldovich-Starovich, contemplándolo ahora en una dirección, ahora en otra, hasta que un día una visión verdaderamente radical fulguró en la mente de Stephen. Después de que el agujero negro ha dejado de girar, continúa emitiendo partículas. Puede radiar y radiar como si estuviera caliente, como el sol, aunque no muy caliente, solo ligeramente tibio. Cuanto más pesado el agujero, más baja será su temperatura. Un agujero con la masa del Sol tendría una temperatura de unos 0.06 microkelvin, es decir, de 0.06 millonésima de grado sobre el cero absoluto. La fórmula para calcular dicha temperatura está grabada ahora en la lápida mortuaria de Stephen, en la abadía de Westminster en Londres, donde yacen sus cenizas, entre las de Isaac Newton y Charles Darwin. Esa temperatura de Hawking de un agujero negro y su radiación de Hawking, como han llegado a ser llamadas, fueron verdaderamente radicales, tal vez el descubrimiento más radical en física teórica en la segunda mitad del siglo XX. Nos abrieron a conexiones profundas entre la relatividad general, agujeros negros, termodinámica, la física del calor y la física cuántica, la creación de partículas donde antes no había ninguna. Por ejemplo, llevaron a Stephen a demostrar que un agujero negro tiene entropía, lo cual quiere decir que en algún sitio dentro o alrededor del agujero negro hay una enorme aleatoriedad. Dedujo que la cantidad de entropía es proporcional al área de la superficie del agujero. Esa fórmula para la entropía será grabada en la piedra memorial de Stephen en el College Goodwin and Close en Cambridge, Inglaterra, donde trabajaba. Durante los últimos 45 años, Stephen y centenares de otros físicos han luchado para comprender la naturaleza precisa de la aleatoriedad de un agujero negro. Es una pregunta que sigue generando nuevas visiones sobre el matrimonio de la teoría cuántica con la relatividad general, es decir, sobre las leyes todavía poco comprendidas de la gravedad cuántica. En otoño de 1974, Stephen llevó a sus estudiantes de doctorado y su familia, su mujer Jane y sus dos hijos, Robert y Lucy, a Pasadena, California, durante un año, de manera de que él y sus estudiantes pudieran participar en la vida intelectual de mi universidad, el Caltech, y confluir temporalmente con mi propio grupo de investigación. Fue un año glorioso en el pináculo de lo que se ha llamado la edad de oro de la investigación en agujeros negros. Durante aquel año, Stephen y sus estudiantes y algunos de los míos se esforzaron para comprender más profundamente los agujeros negros, como también lo hice yo hasta cierto punto. Pero la presencia de Stephen y su liderazgo en nuestro grupo, conjunto de investigación en agujeros negros, me dio la libertad para emprender una nueva dirección que había estado contemplando durante varios años: las ondas gravitatorias. Solo hay dos tipos de ondas que pueden viajar por el universo transportándonos información sobre cosas muy lejanas: las ondas electromagnéticas, que incluyen la luz, los rayos X, los rayos gamma, microondas, radioondas, y las ondas gravitatorias. Las ondas electromagnéticas consisten en fuerzas eléctricas y magnéticas oscilantes que viajan a la velocidad de la luz. Cuando inciden sobre partículas cargadas como los electrones de una antena de radio o de televisión, arrastran las partículas hacia abajo y hacia arriba,
depositando en ellas la información transportada por las ondas. Dicha información puede ser entonces amplificada y comunicada a un altavoz o una pantalla de televisión donde los humanos pueden aprenderla. Las ondas gravitatorias, según Einstein, consisten en una deformación oscilatoria del espacio, un estirarse y comprimirse del propio espacio. En 1972, Rainer Ray Gaze, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, había inventado un detector de ondas gravitatorias, en el cual unos espejos suspendidos en las esquinas y los extremos de un tubo de vacío en forma de L son separados por el estiramiento del espacio en una parte de la L y aproximados entre sí por la contracción del espacio en la otra parte de la L. Ray propuso utilizar haces de rayos láser para medir el patrón oscilatorio de ese estiramiento y contracción. La luz láser podía extraer la información de la onda gravitatoria y la señal podría ser amplificada y comunicada a una computadora para que pudiera ser aprendida por los humanos. El potencial de las ondas gravitatorias como cambio de paradigma científico podría ser comparada a cómo Galileo contribuyó a iniciar la astronomía electromagnética moderna, construyendo un pequeño telescopio, apuntándolo hacia Júpiter y descubriendo sus 4 lunas mayores. Durante los 400 años posteriores a Galileo, la astronomía ha revolucionado completamente nuestra comprensión del universo, utilizando otras ondas electromagnéticas, así como la luz visible en que él se basó. En 1972, mis estudiantes y yo empezamos a preguntarnos qué podríamos aprender del universo. Utilizando ondas gravitatorias, desarrollamos una visión preliminar de lo que podría ser la astronomía con dichas ondas. Como las ondas gravitatorias son un tipo de deformación del espacio, serán producidas de manera más intensa por objetos que estén constituidos en sí mismos, total o parcialmente, por espacio-tiempo deformado, lo cual significa espacialmente por agujeros negros. Concluimos que las ondas gravitatorias son la herramienta ideal para explotar y someter a prueba las ideas de Stephen sobre los agujeros negros. En términos más generales, nos pareció las ondas gravitatorias son tan radicalmente diferentes de las ondas electromagnéticas que está casi garantizado que crearán su propia nueva revolución en nuestra comprensión del universo, tal vez comparables a la enorme revolución electromagnética que siguió a Galileo, si esas ondas elusivas pudieran ser detectadas y monitorizadas. Pero ese era un gran sí. Estimamos que las ondas gravitatorias que están bañando la Tierra son tan débiles que los espejos de los extremos del dispositivo en forma de L de Ray Gaze se acercarían y alejarían entre sí no más de una centésima parte del diámetro de un protón, lo cual significa 1 entre 10 millones del tamaño de un átomo. Incluso si la separación entre los espejos era de varios kilómetros, el reto de medir movimientos tan diminutos era enorme. Así pues, durante aquel año glorioso con el grupo de Stephen y el mío unidos en el Caltech, pasé mucho tiempo explorando las perspectivas de éxito de las ondas gravitatorias. Poco después del regreso de Stephen a Cambridge, mi búsqueda alcanzó un momento de gran frucción en una discusión interna y que duró toda la noche en la habitación de Ray en un hotel de Washington, D.C. Me convencí de que las perspectivas de éxito eran suficientemente grandes para que dedicara la mayor parte de mi propia carrera y la energía de mis futuros estudiantes a ayudar a Ray y a otros experimentadores a lograr nuestra visión de las ondas gravitatorias. Y el resto, como se dice, es historia. El 14 de septiembre del 2015, el detector de ondas gravitatorias LIGO, construido por un proyecto de 1 millar de personas que confundamos Ray, yo mismo y Ronald Drever, y que Barry Barish organizó y reunió, registró y monitorizó sus primeras ondas gravitatorias, comparando los patrones de las ondas con las predicciones de las simulaciones por computadora. Nuestro equipo concluyó que las ondas fueron producidas cuando dos agujeros negros masivos, a 1.300 millones de años luz de la Tierra, chocaron entre sí. Este fue el inicio de la astronomía de ondas gravitatorias. Nuestro equipo había logrado, con respecto a las ondas gravitatorias, lo que Galileo consiguió con las ondas electromagnéticas. Confío
en que en las próximas décadas la futura generación de astrónomos en ondas gravitatorias utilice dichas ondas no tan solo para someter a pruebas las leyes de Stephen sobre la física de los agujeros negros, sino también para detectar y monitorizar las ondas gravitatorias del nacimiento singular de nuestro universo, y por lo tanto poner a prueba las ideas de Stephen y de otros sobre cómo nuestro universo llegó a ser. Durante nuestro año glorioso de 1974 y 1975, mientras yo estaba dudando sobre las ondas gravitatorias y Stephen estaba guiando a nuestro grupo conjunto en la investigación sobre agujeros negros, Stephen tuvo una idea todavía más radical en su descubrimiento de la radiación de Hawking. Proporcionó una demostración convincente, casi irrefutable, de cuándo se forma un agujero negro y subsiguientemente se evapora por completo emitiendo radiación. La información que fue para el agujero negro no puede salir de él, se pierde información inevitablemente. Eso resulta radical porque las leyes de la física cuántica insisten inequívocamente en que la información no se puede perder nunca por completo. Por eso, si Stephen está en lo correcto, los agujeros negros violan una de las leyes más fundamentales de la mecánica cuántica. ¿Cómo podría ser eso? La evaporación de los agujeros negros está regida por las leyes combinadas de la mecánica cuántica y la relatividad general, las leyes mal comprendidas de la gravedad cuántica. Y así, Stephen razonó que el matrimonio fogoso de la relatividad general y la física cuántica debe llevar a la destrucción de información. La gran mayoría de los físicos teóricos consideró que esa conclusión era abominable y han permanecido muy escépticos respecto a ella. Y así, durante 44 años han luchado con su denominada paradoja de la pérdida de información. Es una lucha que merece el esfuerzo y la angustia que se le han dedicado, ya que esa paradoja es una clave poderosa para la comprensión de las leyes de la gravedad cuántica. El mismo Stephen, en 2003, halló una manera en que la información podría escapar durante la evaporación del agujero, pero ello no apaciguó las leyes de los teóricos. Stephen no demostró que la información se escape de manera en que el debate continúa. En mi elogio de Stephen en la ceremonia en que sus cenizas fueron depositadas en la abadía de Westminster, resumí esa lucha con estas palabras: Newton nos dio respuestas, Hawking nos dio preguntas, y las preguntas de Hawking continúan generando avances décadas después. Cuando al fin llegamos a dominar las leyes de la gravedad cuántica y comprendamos completamente el nacimiento de nuestro universo, será muy probablemente a hombros de Hawking. Tal como nuestro año glorioso de 1974 y el 75 fue solo el comienzo de mi búsqueda en ondas gravitatorias, también fue solo el comienzo de la búsqueda de Stephen de la comprensión detallada de las leyes de la gravedad cuántica y de que nos dicen muchas leyes sobre la verdadera naturaleza de la información y la aleatoriedad de un agujero negro, y también sobre la verdadera naturaleza del nacimiento singular de nuestro universo y la verdadera naturaleza de las singularidades del interior de los agujeros negros, la verdadera naturaleza del nacimiento y la muerte del tiempo. Son preguntas grandes, muy grandes. Siempre he huido de las grandes preguntas. No tengo las capacidades, la sabiduría ni la autoconfianza necesaria para enfrentarme a ellas. Stephen, en cambio, siempre se sintió atraído por las grandes preguntas, estuvieran o no firmemente ancladas en la ciencia. Él sí tenía las capacidades, la sabiduría y la autoconfianza necesaria. Este libro es una compilación de sus respuestas a las grandes preguntas, respuestas sobre las cuales estaba todavía trabajando en el momento de su muerte. Las respuestas de Stephen a 6 de las grandes preguntas están profundamente enraizadas en su ciencia. ¿Hay un Dios? ¿Cómo empezó todo? ¿Podemos predecir el futuro? ¿Qué hay dentro de los agujeros negros? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Cómo damos forma al futuro? Aquí lo hallarán, discutiendo en profundidad los temas que he descrito brevemente en estas introducciones y también mucho más. Sus respuestas a las otras 4 grandes preguntas posiblemente no puedan basarse firmemente en su ciencia. ¿Sobreviviremos en la Tierra? ¿Hay más vida inteligente en el universo? ¿Deberíamos colonizar el espacio? ¿Seremos sobrepasados por inteligencia artificial? Sin embargo, sus respuestas
revelan una profunda sabiduría y creatividad como era de esperar. Espero que sus respuestas les parezcan tan estimulantes y penetrantes como me lo han parecido a mí. Disfrútenlas. Kip Thorne, julio 2018. Y bueno, así concluimos el primer capítulo de Breves respuestas a las grandes preguntas, en el cual se abordó el prólogo y la introducción. Esperen el siguiente video, espero también que les haya gustado este tipo de contenido en este canal. También van a ver críticas, análisis. Cuando acabemos este libro, haremos una crítica, un análisis sobre el mismo. Dejar un like, suscribirse al canal si no lo están, y también les dejo en la descripción del video y al concluir el canal principal, Mundus Nox. Les habla su amigo Mundus. Nos vemos en el próximo video.